Soy Ramón Compañó y trabajo a escasos 300 metros de aquí, en la Comisión Europea. ¿Quién conoce el Instituto de Prospectiva Tecnológica? Vale. Somos un centro de investigación de la Comisión Europea. ¿Para qué tiene la Comisión Europea un centro de investigación? ¿Alguna idea? ¿Por qué se permite una organización como la nuestra tener un centro de investigación? Es bastante atípico. Normalmente ministerios no suelen tenerlo. Nosotros lo tenemos. Somos un centro de investigación aplicada, socioeconómico. ¿Y por qué lo hacemos? Porque hay cosas que solamente se pueden hacer internamente. Y es el análisis riguroso, independiente de todas las influencias que pueden haber. Cuando se hacen políticas, más justificado está, mejor será. Hoy en día, las políticas, las directivas, las leyes que no están fundamentadas tienden a desaparecer. Cada vez más es importante justificar exactamente lo que se hace. Lo que es el estudio de impacto, que ahora nos requieren cada vez más, es cada vez más importante. Y allí es donde están las batallas. Realmente las batallas en el Consejo, en el Parlamento, y esto es quién puede justificar mejor lo que estás proponiendo y por qué lo estás proponiendo. Y más riguroso lo hagas, más transparente lo hagas y con más evidencia, más posibilidad tienes de que eso vaya adelante. Para todas las cosas que son de envergadura, hoy en día, prácticamente un análisis de mercado, de impacto, requiere dos escenarios bases. Dígame usted qué es lo que cree que va a pasar si hacemos lo que usted propone y compárelo con no hacer nada. Y luego, entre medias, todas las acciones que puedan tener. Pues ese es el ámbito en el cual trabajamos. Por lo tanto, somos un centro de investigación aplicado, socioeconómico. No tenemos la libertad de una universidad de hacer toda la investigación que nos gustaría hacerlo, pero tampoco somos administración. Es decir, nosotros no tomamos la decisión. En eso nos diferenciamos de la Junta de Andalucía o otros organismos. Bueno, en ese ámbito nos movemos aquí en el Centro Común de Investigación y aquí en Sevilla en concreto. Me han pedido que haga una presentación sobre las líneas maestras de la Sociedad de la Información y el Conocimiento en Bruselas y la Unión Europea. Y lo hago con mucho encanto y lo voy a hacer de una manera explicativa de cuáles son las líneas maestras y también voy a infiltrar algunos de los ejemplos que hemos hecho aquí en este campo en concreto, que hay que admitir, algunas pueden ser que sirvan para tomar decisiones, otras a lo mejor no. ¿Por qué? Porque es una opinión entre muchas que hay que tomar en consideración cuando se toman políticas. Bueno, sociedad de la información, conocimiento. Todo esto se encaja dentro de la agenda digital para Europa. Pero eso se encaja otra vez en las líneas maestras de la Comisión Europea en general, que prácticamente son una serie de directivas, líneas maestras muy gordas, grandes, que son 5. Las voy a repetir para los que se hayan olvidado. Aumentar el empleo para la gente que esté de la población activa. Estas cifras se hicieron cuando estuvo aún la crisis no vigente, pero en un principio es un objetivo muy leal y muy lógico. Segundo, reducir el número del abandono escolar, que en la media europea es de 15, reducirlo al 10, que yo sepa en España estamos por encima de esa media y aquí en Andalucía también. Y otra cosa es aumentar el número de estudiantes que acaben la universidad y que lleguemos a casi un tercio, un poquito más. Reducir la pobreza, muy noble. Ahí tenemos que definir lo que es pobreza en nuestro ambiente. Otra línea maestra es
el objetivo 20-20-20, reducir 20% de la emisión de gases invernaderos, aumentar de 20% las renovables y bajar del 20% o ser más efectivos de un 20%, tomando en base el año 1990 y probando de llegar a esto en el 2020. Muy bien. Último punto, aumentar el gasto en investigación y llegar a un 3% del PIB. Bueno, estas son líneas maestras, ¿no? Pero aquí es cuando entra la ciencia y aquí es donde entra el análisis. Todo esto son objetivos muy genéricos que hay que tomarlo en consideración lo que eso realmente quiere decir y explicarlo bien a la gente. Voy a dar un ejemplo de un ámbito que no tiene nada que ver con el tema que vamos a hablar hoy. El famoso objetivo 20-20-20. Nosotros tenemos un grupo a 300 metros de aquí que ha hecho un cálculo muy sofisticado que releva que el efecto de la crisis ha tenido un beneficio hacia los Kioto mucho mayor de todas las políticas que hemos puesto en práctica. ¿Por qué? Pues nada, pues todos los que vivimos en Aljarafe lo sabemos que hace 3 años estábamos en el atasco cuando estábamos en el IKEA y ahora podemos llegar hasta el centro sin tener ningún problema. ¿Han sido políticas activas? Pues no, pero hay que tener en consideración que cuando hacemos los cálculos, ponemos números, hay que saber exactamente de qué hablamos, de qué es la base y hacer un análisis riguroso. Actualmente nos sale más barato llegar a un 20-20-30 que a un 20-20-20 hace un par de años, por la crisis. Bueno, entonces hay que ver siempre las opciones que tenemos y cómo lo hacemos. Esto, 3%. Llegar al 3% y que la gran fracción de ese 3% que venga de la industria. Esto ya viene de la época de la estrategia de Lisboa, la declaración de Barcelona, tal y cual. Pero este modelo ya no vale. Estamos moviéndonos un poquito hacia la especialización. No es necesario que se gaste usted más dinero, sino que lo invierta usted bien. Eso quiere decir que la política que tienen que adaptar ustedes en una región o no necesariamente debe ser la misma que tienen que adaptar en otra. Consecuencia, que la Dirección General de Políticas Regionales quiere introducir ahora criterios para asesorar las regiones de cómo gastarse el dinero para I+D, que no sean necesariamente solamente basado en cuestiones monetarias, sino que haya una estrategia detrás de especialización. O sea, gastárselo inteligente. Por los criterios bajo los cuales se quiere moldear ese concepto, lo estamos trabajando ahora en el IPTS. Necesitaremos un poquito de tiempo, pero en un principio es un trabajo que estamos haciendo para la Dirección General de Políticas Regionales, de encontrar los parámetros y los baremos buenos para poder discriminar para que les pueda servir a esta gente. Bueno, entramos al tema ahora, lo nuestro, que es la agenda digital. Para que los que no lo sepan, prácticamente es la hoja de ruta de la Comisión Europea para avanzar en el tema de las sociedades del conocimiento, como lo estamos llamando. Prácticamente es una lista de 101 medidas de actuación de índole muy diferente, que puede ser legislativo, puede ser consultativo, puede ser de investigación, puede ser de otra naturaleza, y cada uno de estos 101 actividades es un compromiso que la Comisión ha llevado a cabo respecto a los países miembros para actuar. La mayoría de ellas, esto empezó en el 2010, para el 2012 el 60% habrá concluido, para dar una cifra general. 30 medidas ya están acabadas, 15 están retrasadas y el resto más o menos están acabándose. Entre las que se están retrasadas, por ejemplo, es la comunicación sobre la firma digital
y la propuesta sobre la identidad electrónica. Esa estaba prevista para 2010, se va a publicar, esto os lo digo de antemano, se va a publicar la propuesta de la Comisión en mayo y va a ser aprobada, esperemos, lo más rápido posible. Esto es, por ejemplo, una iniciativa de revisión de la firma electrónica, porque nos hemos dado cuenta de que ya nos ha apropiado la directiva que se forjó en el 96, si no me equivoco. ¿Cuáles son estas 101 medidas? Prácticamente las podemos agrupar en 7 grandes núcleos. Uno es el acceso a banda ancha. El compromiso de los países miembros es que para el 2013 todos los europeos tengamos acceso a banda ancha. Banda ancha, en este sentido, la definición es muy pobre, que son 512 kilobytes, pero en algunas regiones del este pues aún sigue siendo un problema. El compromiso un poquito más duro es que para el 2020 lleguemos a 30 megabits para todos los europeos, la mitad de ellos tengan acceso a 100 megabits por segundo. Las actuaciones de la Comisión, bueno, de una parte las clásicas, que es invertir en investigación, y otras pueden ser un poquito más sofisticadas, pero, por ejemplo, ver en qué medida la Dirección General de Desarrollo Regional puede contribuir para el rollout de banda ancha. O sea, los fondos estructurales. Segundo tema es interoperabilidad y estándares. Bueno, esto también es un tema muy clásico, que también tiene dos vertientes. Una es mejorar el marco legal para que haya mejor interoperabilidad, y el otro es los estándares. Los estándares normalmente es una cosa típicamente industrial, porque se tienen que poner de acuerdo. Pero, ojo, hay que tener, si no hay un ente detrás que empuje, normalmente es más difícil. El ejemplo clásico que yo menciono siempre es el hecho que tengamos ahora un cargador con una clavija igual para todos los móviles, es porque hubo una presión de la Comisión Europea que dijo, ustedes si no se ponen de acuerdo en un cierto tiempo, pues entonces lo imponemos. Y luego la industria adoptó la medida. O sea, ahí, aunque sea fuera del ámbito de competencias de la Comisión, el tener un empuje siempre puede ayudar. Seguridad y confianza. Bueno, aquí tenemos, esto es un tema que viene ya de los ciberataques, en el cual tenemos que ver un poquito cómo combatirlo mejor. Se ha propuesto una plataforma europea sobre el cibercrimen. Se evaluará si es necesario hacer un centro europeo o no. Y del punto de vista de investigación, por ejemplo, que volvemos a lo que hago nosotros, nuestros colegas de Bruselas, de ISPRA, que es que tenemos unos centros en Italia, van a hacer simulaciones de ataques para ver en qué medida podemos mejorar. Luego está todo el tema de seguridad, incumplimiento de disposiciones de seguridad, reglas de privacidad y cómo mejorarlas. Tema de investigación e innovación. Ahí los mecanismos de la Comisión son los clásicos. El programa marco de investigación para todo lo que es investigación básica o aplicada y el programa de competitividad e innovación para lo que es proyectos pilotos de larga escala. Por ejemplo, el proyecto de identidad electrónica entre administraciones europeas se financia a través de este programa, y hay varias vertientes también ahí. Ejemplo de lo que hacemos aquí en Sevilla, que, como decía yo antes, un problema no es el 3%, llegar al 3% de BIP es un objetivo. Hay que también entender cómo invertir bien el dinero. Entonces, para saber dónde invertir bien, hay que entender cuál son los problemas estructurales y cuáles son problemas no estructurales de nuestro campo. Aquí lo que hacemos una vez al año, por ejemplo, es un análisis de las 1000 empresas más grandes europeas por inversión en I+D.
y lo comparamos con las 1000 empresas más grandes no europeas en sectores similares. Y lo que hago ahí es poner a la mano izquierda las europeas con las estadounidenses. Entonces, lo que pasa es que hay sectores que son más intensivos y otros menos intensivos de investigación, pero hay un problema estructural. Y el problema estructural es que hay muchas menos empresas de TICs en Europa que en los Estados Unidos. Entonces, cuando hablamos de brecha, y cuando los políticos muchas veces lo dicen, hay que definirlo bien. Nuestro análisis nos dice que en un principio empresas europeas y empresas americanas con similitudes funcionan igual de bien o igual de mal en media. El problema no es ese. El problema es que si tienes muchas de un lado y de otro lado tienes pocas, pues tienes un problema, digamos, estructural. Otra cosa que también es una gran diferencia es la estructura de las empresas. En Europa tenemos más o menos el mismo porcentaje de empresas grandes, por ejemplo las de telecomunicaciones, pero nos faltan las de talla medio. Y tenemos que encontrar una estrategia de hacer cómo las empresas de talla media vayan a crecer y que no se crean y que no se compren por otras empresas que muchas veces se pierde innovación de este lado. O sea, es un problema estructural que tenemos que analizar cómo tenemos en consideración esto. Otro trabajo que hemos hecho aquí es analizar las inversiones de I+D en las TICs. Entonces, una cosa que nos sale es que el sector de servicios y de software, a pesar de la crisis, han seguido invirtiendo mucho. Al contrario de otros sectores de las TIC. O sea que esto hay que tomar en consideración también en respecto al futuro, porque esto es una inversión. Otro nuevo ejemplo, nosotros tenemos la posibilidad aquí en Sevilla de analizar las patentes europeas, americanas y japonesas y hacer diferentes tipos de análisis entre ellas. Y una cosa que bastante claro de este gráfico, la curva azul es la europea y la americana es la roja, por lo cual la tendencia que vemos clarísima es que hay menos patentes que se están generando aquí. Tenemos que analizar el porqué. Muchos de los problemas ya los tenemos bien identificados, pero no tenemos muy bien identificados las soluciones. Pero esto es más evidencia de algunos problemas que ya conocíamos. Siguiente punto de las medidas de actuación de la Comisión Europea. Podrían aglutinarse todo, que es en qué medida las TICs pueden están al servicio de los retos sociales. Bueno, aquí entra todo el tema lógico de las TICs para energía, cómo hacemos el mejor uso de energía, redes de energías inteligentes, un tema que va a salir muy pronto, que serán los contadores inteligentes, todo eso para ahorrar consumo. Las tecnologías de los TICs para el tráfico, para la cultura, para el gobierno. Y otro que es muy obvio, que es la salud. En tema de salud también estamos activos nosotros. Pues un ejemplo entre muchos, y es cómo podemos mantener el coste del gasto sanitario. Aquí lo que hemos hecho es un análisis económico de un ejemplo de diabetes. Entonces, 45 millones de europeos sufren esta enfermedad y entonces se ve la opción, se ha hecho un análisis de las tecnologías existentes, si se podría hacer un monitoraje y una dosificación a distancia. Cuáles son las posibilidades y cuánto sería un análisis económico de esto. Entonces, hemos calculado este modelo, si el 20% de las personas lo aceptaría, el coste podría estar al rondear los 4 euros por persona por paciente, que esto sería el coste de inversión. Entonces tenemos que ver cuál es lo que podíamos ganar de esta inversión. Evidentemente, crearíamos un mercado
no existente, por lo cual una industria nueva, que también tiene su repercusión, se podría estimar cuánto es eso. Podemos calcular también la reducción de costes en los hospitales y luego, evidentemente, y varios parámetros, ¿no? Por ejemplo, otro parámetro, que es el de la derecha del todo, es lo que en inglés se llama QALY, que es el valor económico de un año de vida. Hay gente que se ha dedicado a analizar esto, sobre todo en seguros, ¿no? Entonces, el hecho de que usted no tenga problemas y pueda estar más en casa y todo esto, ¿cuánto me genera esto de análisis? Entonces, tipo de cálculos es también lo que hacemos aquí en Sevilla para dar pistas por dónde podíamos ir. Este tipo de trabajo, por ejemplo, muchas veces hay que hacer trabajos de campo con hospitales para ver los parámetros que estamos manejando. Siguiente punto de la agenda digital. Todo lo que tiene que ver con la mejora de las habilidades electrónicas, o sea, conocimientos informáticos, aprendizaje telemático, formación continua. Esto es un tema ya claro, se relaciona directamente con el primer objetivo que dije de la Comisión Europea. Y aquí el problema de fondo es que tenemos que analizar cómo preparar a los estudiantes para trabajos que aún no existen. Por lo cual, el reto es cuáles son las habilidades que necesitarán de aquí 20 o 30 años. Lo que tenemos bastante claro es que quizás lo que tenemos que hacer es utilizar mejor todo el rango de métodos existentes. Por ejemplo, aprendizaje formal o informal y todo esto. Esto es un trabajo típico de prospectiva, que hemos hecho algunos informes, que esto evidentemente es más difícil de cuantificar, pero ahí probamos de dar pistas para la Dirección General de Cultura y Educación de cuáles son los modelos o las bases para que podamos tener, crear los estudiantes que necesitaremos aquí en un par de años. Porque al final esto, el problema que tenemos es que quisiéramos que todos los europeos puedan gozar de ello. O sea, que todas las competencias digitales sean para todos. Algunos lo utilizarán para el trabajo, algunos porque están en el sector, algunos y aún más porque están en algunos sectores muy concretos. Pero eso no es una parte solamente del espectro. El riesgo que tenemos, y esto no es nuevo, es los que están al margen de ello. Que nosotros calculamos, y contrastando con otros, que podría estar en el rango de un cuarto o un tercio de la población si no hacemos políticas ahora y dejamos las cosas como están. Que puede ser debido a acceso a Internet o... Prácticamente vemos también de que hay otro grupo que está al riesgo, por lo cual lo que hemos hecho, o nos hemos dedicado, es hacer un análisis para 3 campos en concretos que pensamos que son representativos, que si podemos resolver estos problemas podrían ser unas pistas para otros. Uno son chicos jóvenes, entre 15 y 24, que están fuera del margen escolar, los que tienen problemas o están al riesgo del abandono escolar. De otra parte, otro colectivo son los que trabajan en trabajos domésticos, porque es muy característico para el tipo de trabajo que hacen, que sobre todo suelen ser mujeres. Y luego, finalmente, migrantes. Entonces, el tipo de trabajo que solemos hacer aquí en el IPTS son trabajos de campo específicos. Por ejemplo, en cuestión de los migrantes, lo que se hacen son encuestas en el campo, que algunas veces pueden ser hasta muy creativas, que es, aparte de un cuestionario normal, se le pregunta ¿qué lleva usted en el bolsillo?
¿Qué móvil lleva usted? ¿Qué modelo es? ¿Para qué lo utiliza? O sea, y probamos de extraer algunas informaciones sobre este tema. Bueno, el último tema es el mercado digital interno. El motivo es porque hay que reconocer que la Comisión Europea no tiene un mandato para todo, debido a la ley de subsidiariedad. Hay algunos temas que las podemos apoyar hasta un cierto punto. Por ejemplo, la cuestión de la educación, que evidentemente no está transferida y evidentemente se tiene que gestionar al nivel que corresponde. Pero hay otras que sí que tenemos competencias, y todo esto, lo del mercado interior, pues sí que lo es. Ahí las líneas de actuación de la Comisión y de la Agenda Digital son algunos temas que son muy clásicos, por ejemplo, lo de la telecomunicación, ¿no? O sea, cuáles son las políticas de espectro a llevar, o, por ejemplo, el roaming, ¿no? Porque eso es competencia de la Comisión. Pero hay otras que tienen mucho más envergadura a lo largo plazo, que estamos revisando ahora, por ejemplo, las directivas de la firma electrónica, las directivas del comercio electrónico, o adaptar los derechos del consumidor al sistema actual. Y un trabajo que hemos hecho aquí, por ejemplo, es desarrollar el concepto, un nuevo concepto de privacidad, ¿no? Una manera de ver cómo podíamos hacerlo diferentemente. A mí me gusta el título que le da el jefe de la unidad que lleva esto, que dice, él habla de la sombra digital y lo llama lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? Y parcialmente tiene razón, porque lo que lo está diciendo es, bueno, nosotros somos empleados, tenemos una faceta de amigos, tenemos nuestra familia, y cada vez que entramos en el ambiente digital, pues tenemos cada una de estas facetas. Y a veces esto nos va a favor. Hay temas que realmente nos van muy bien, que están resueltas y nos gusta. Hay otros temas que nos van peor, por ejemplo, cómo gestionamos el tema de identidades múltiples, pero evidentemente hay muchas partes que no nos van bien, ¿no? Que es el tema, por ejemplo, no poder tener control de todo lo que está fuera de nosotros. Temas que ya lo conocemos bien. Por aquí la idea, hicimos una encuesta que diseñamos el cuestionario y que la llevó a cabo Eurostat, preguntando a 1000 personas por país, o sea que es una base de datos bastante interesante, que sería un informe que algunas cosas son intuitivas que han salido, pero otras un poquito menos. Entonces, voy a mencionar algunas, que es la actitud de gente en respecto a su privacidad. Entonces, una cosa que nos sale es que tener más conocimiento sobre los peligros y las posibilidades de actuar en el ciberespacio no cambia necesariamente las decisiones. Personas que estén más informadas no necesariamente actúan diferentemente. Esto parece intuitivo, pero no lo es necesariamente. Uno de los motivos es que hay demasiada información, y eso es una cosa mala. Por ejemplo, cuando se anuncia demasiada información sobre privacidad y ya no lo lee nadie, por defecto se pincha el defecto, por el cual esto es contraproducente. Otro tema que nos sale, que es interesante, es que a todos nos gusta tener control sobre nuestro ambiente en el cual nos movemos, pero la misma encuesta nos revela que somos incapaces de hacerlo. La gente no tiene, la media de la gente que actúa y dice que le gustaría tener control no sabe cómo hacerlo bien. Por lo cual estamos aquí en lo que clásicamente se encuentra una paradoja de privacidad. Es decir, de una parte nos interesa mucho nuestra privacidad, pero del otro lado doy mis datos fácilmente. De una parte quiero ser responsable
para lo que pasa, pero de otra parte no quiero llevarme hacer todo el trabajo necesario para ser responsable. De otra parte, estoy interesado y sé todo lo que hay que hacer, pero luego soy demasiado vago para obtener. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que desde el punto de vista de un organismo como el nuestro, que tenemos que hacer políticas, tenemos que tomar esta irracionalidad en consideración, porque si hacemos unas políticas que no son adecuadas, pues entonces no nos va a llevar a algún lado. Por ejemplo, la Comisión iba a arrancar una campaña de publicidad para jóvenes que la paramos porque dijimos, esta no es la manera, este dinero lo vais a gastar mal, porque los jóvenes no van a tomar consideración, porque ellos comunican diferentemente. Y aquí entramos en un tema nuevo que estamos haciendo ahora, y es entrar más en cómo introducir las ciencias del comportamiento dentro de los modelos que estamos desarrollando o las metodologías económicas que tenemos para dar más pistas de cómo hacer políticas. Esto la industria sabe cómo hacerlo, pero, o sea, de hacer el marketing y todo esto, pero los que estamos en este lado no lo hacemos. Y este es el modelo prácticamente que se ha desarrollado, que no lo voy a explicar, pero digamos, son diferentes capas de cómo podía funcionar este sistema. Acabo. Prácticamente, los mensajes que quería pasar es la investigación sólida, socioeconómica y no socioeconómica para hacer políticas es cada vez más importante y yo creo que va en aumento. En el campo nuestro, nosotros estamos trabajando en algunos campos, por ejemplo, todo lo que es análisis de medida de la economía digital. Esto no lo he mencionado antes. Todo el mundo dice que hay un gran potencial, pero actualmente la Comisión es incapaz de cuantificarlo. ¿Por qué es incapaz de cuantificarlo? Porque si yo compro un libro ahora en Amazon, me meto en la hoja de Amazon, el almacén está en Alemania, me lo mandan aquí, no hay manera de ver dónde está exactamente el valor añadido. Lo que sabemos y lo que estamos haciendo ahora es probar de analizar a través de los clics cuál es el mecanismo de compras. En qué medida es importante la lengua, cuál es la lengua, qué pasaría si hay un mercado único, pero actualmente no hay manera de analizarlo bien. Por ejemplo, Eurostat, también las categorías que tiene, no nos da detalles suficientes para cifrarlo exactamente y, lo que es peor, cuando se propone alguna cosa, cuantificar el impacto que esto tendría. Bueno, y los otros ejemplos también los he mencionado, por lo cual me parece que he pasado de tiempo. Y concluyo con esto. Yo creo, como estamos en tiempos de crisis, yo creo que un mensajito sí que tengo. Y es, yo creo que lo que no podemos hacer es esto. Sobre todo lo que tenemos que hacer es encontrar soluciones diferentes. Conocéis este problema, ¿no? El problema es cómo trazar y unir las bolitas con 4 trazados, ¿no? Entonces, lo típico que uno prueba es hacer estas cosas, lo de toda la vida, y eso no funciona. La solución es salirse de esto, y esto yo creo que es el reto que tenemos todos, ¿no? Probar de ser más innovadores y creativos en tiempos difíciles.